Hoy se pasa por el programa un ciclista que en realidad no es un randonneur al uso, como los que habitualmente han ido pasando por aquí. Participa en brevets, eso sí, pero digamos que los suyos son más las pruebas de ultra, porque le gusta exprimirse. Le va el pique, ¿no? Como él mismo dice. Pero también le va el disfrute, el explorar sitios y además la eficiencia. Y de todo eso hemos hablado en uno de los episodios, la verdad, más transversales, si se puede decir así, porque hemos tocado todos los palos que yo recuerdo en estas 4 temporadas. Y es que Javi Javier es una caja de sorpresas. Así que mejor te dejo que lo descubras tú. Como siempre, disfrútalo. Muy buenas. Soy Javier Ayúcar y esto es La Brevetcar, el podcast sobre ciclismo randonero en español. Javier Álvarez, alias Javi Javier. Muy buenas, bienvenido al podcast. Te tenía ganas, ¿qué tal estás? Muchas gracias, Javi. Pues bien, aquí yo con ganas también, Aquí los dos. porque soy oyente y ahora pues participar desde el otro lado. Como te comentaba ahora, hablando off the line, el lunes me quedo sin el podcast que escucho todos los lunes, porque escucharme a mí mismo no, que se me hace un poco raro. Bueno. Habrá oferta, que ya sabes que Bien. lo digo siempre medio en serio y medio en broma, pero ya estamos más gente haciendo podcast que escuchando podcast, así que por oferta no va a ser. Oye, bueno, estamos los dos hoy, me parece que lo que decíamos, ¿no? También hemos cerrado un ordenador, el de trabajo, los dos, y hemos Sí, abierto el sí, otro, nos ponemos el sombrero de ultraciclistas, vamos a decir, sí, y sí. vamos a hablar un poquito de esto que nos gusta tanto. Y bueno, me vas a ir contando. Primero, Javi, para quien no te tenga ubicado, pues como suelo hacer con casi todo el mundo, tú, si yo no estoy equivocado, vives en Barcelona, pero eres maño. Así es, correcto. Llevaré en Barcelona como ya 12 años o así, y sí, de Zaragoza. Incluso empecé a andar en bici ya en Barcelona. O sea, en Zaragoza realmente he ido en bici 20 veces en mi vida, como mucho, como mucho. Vale. Porque, bueno, supongo que por motivos laborales te has ido a Barcelona. Me contabas también el otro día, antes de, bueno, cuando empezamos a hablar de quedar y demás, que tú eres un ciclista pandemia, ¿no? Digamos, Sí, lo sí. que se dice, que después de ese confinamiento hubo ese boom por todos los deportes al aire libre. La bicicleta no fue ni mucho menos la excepción. Y ahí hubo mucha gente iba a decir que se apuntó al carro, no en sentido peyorativo, sino que cogieron el hábito y la afición de la bicicleta en este caso. Cuéntame un poquito, ¿cómo te da por ahí? ¿Cómo descubres Pues la bici o cómo arrancas? sí, a ver, es cierto que soy de estos, de los que yo me autodenomino los que agotamos las bicis, los que agotamos las bicis cuando levantaron el confinamiento. Pero sí es verdad que yo, pues seguramente tendría ahí un pequeño germen, porque bueno, siempre el ciclismo en la tele siempre me había gustado y luego había sido, cuando vivía en Zaragoza, en la universidad, ciclista urbano. Pues iba pues con bicis clásicas de estas Orbeas de los 70 de doble barra, iba pues a la universidad con estas bicis, luego tuve también una bici holandesa, pero eso, incluso cuando me compré la bici, no me imaginaba nunca poniéndome incluso un culot. Yo me la compré un Ya. poco, bueno, a ver qué pasa, para ir a la playa a Badalona, a los pueblos de al lado de Barcelona, poco más. Pero sí que yo creo que tenía ese pequeño germen porque me gustaba ir a la universidad, recuerdo, pues ir en bici. También es verdad, pitillo el mano por Zaragoza, o sea, un poco de manera. Sí, sí. O sea, digamos que tu primer contacto con la bici es como medio de transporte, digamos, urbano, Exacto. más que otra cosa. Como medio de transporte y ya está, ¿no? No estabas metido en esta escena de ciclistas urbanos fixis, ni mensajería, por supuesto, pero ni bike polo como Kiko, por ejemplo, nada de No, esto, no, ¿no? para nada, para nada. Simplemente esto, pues para ir a la universidad, que encima la tenía muy cerca, o sea, pero sí, sí. Nada ni de ningún tipo de, pues esto, de ni activismo, ni colectivos, nada, nada de esto. Ujú. Y bueno, de ahí eso, tenías el germen, pero digamos que
ese confinamiento nos saca a todos con muchas ganas de aire libre, de exterior, ¿no? Vamos a decir. Y ahí, digamos que ya se te cruza el cable, por decirlo de alguna manera, Sí. y lo empiezas a coger más como práctica no solo de medio de transporte, sino como una práctica deportiva, ¿no? O por lo menos recreativa, de alguna manera. ¿Cómo es ese paso? Pues sí, yo compré, como te comentaba, Javi, yo compré la bici un poco sin saber que me iba, incluso yo te digo, ni a poner un culot, para decir, bueno, pues tengo una bici, compré una Orbea de aluminio con Shimano 105, que encima la compré hasta con descuento, el que me la vendió le reñirían, porque luego subieron a saco, yo la pude comprar con descuento. Y bueno, pues yo empecé, la verdad Barcelona, aunque es ciudad grande, es muy guay para ir en bici porque tienes Collserola, que es donde está Tibidabo, y hay como bastantes subidas, y empecé pues poco a poco, me fue gustando, me fue gustando. Un poco también el pique, yo también la bici yo fumaba mucho, la bici me hizo dejar de fumar porque un poco por el pique, porque yo veía, digo, yo salía, mucha gente me adelantaba y digo, no, no, esto no quiero que me adelante tanta gente. Y entonces pues dije, pues igual el truco es dejar de fumar. Y empecé poco a poco, pues típico que desbloqueas los 70 kilómetros, te parece que has hecho muchísimo, luego los 100 y pues así bueno, diría muy poco a poco, no, pero tampoco no, porque fue todo una subida muy exponencial. Una subida Eso, muy exponencial, pero sí es verdad que, bueno, pues empezar con haciendo una subida a Tibidabo y dos, tres, cuatro. eso te iba a decir, que muy poco a poco, Eso, ¿no? relativamente, porque me contabas que no sé si ese mismo año, bueno, 2020 casi no hubo eventos, ¿no? Porque Uh, estaban todos cancelados y demás, pero ya en 2021 comienzas a participar en brevets y no sé si en pruebas de larga distancia me comentabas que tu debut con los brevets fue con nuestros amigos Ruser y Miguel Ángel en exacto. Spring Bike, ¿no? Ahí en Sí, sí. cerquita de Barcelona, que supongo que son las Ujú. que más cerca tienes de casa y aprovecharías un poco el tirón. Así que no sé si... Exacto. Sí, yo al principio los podcasts de ciclismo casi los escuchaba como más podcasts de aventuras, los veía como algo lejano a mí, me gustaban, pero lejano a mí, hasta que bueno, empecé y dije, pues voy a ir claro, a la brevet de Miguel Ángel y Russer, a los de Spring Bike. Y claro, yo iba cagado, era para hacer 200 kilómetros, no llevaba mucho tiempo yendo en bici y eso, pues es que y bien, la verdad me fue muy bien y sobre todo me lo pasé muy bien, un ambiente súper bueno. Es verdad que en ese 200 de aquí de Barcelona, bueno, son de San Feliu, va mucha gente, también es verdad que va mucha gente que luego no pasa al 300 y al 400 porque he escuchado a otra gente, Javi, que lo comentaba en tu podcast, y al final los 200 se ha convertido casi en una distancia que es casi ya como pues la quebrantahuesos, la musara, todo esto tiene, entonces va mucha gente que luego no pasa de nivel. Y entonces, claro, aquí en la de Barcelona, si sale buen día, te diría igual 200 personas. O sea, Joder, y fui allí, me lo pasé muy bien, incluso recuerdo que me perdí, entonces hice 20 kilómetros extra y 600 de desnivel y ahí empezó todo. Y dije, pues mira, yo de esto quiero hacer más. Ya ese mismo año hice, no, creo que al año siguiente, la primera prueba de ultra que hice fue la Raida Cross Girona, que ujú, es Marcos, que además creo que lo has entrevistado también, es un tío sí, encantador. sí, sí. Y luego la prueba es una prueba súper recomendable para iniciarse, porque mentalmente nunca te alejas mucho de Banyolas, que es de donde sales, y luego para terminar la de finisher tienes muchos días para hacerlo. Me parece que tienes que hacer 4 veces 180 kilómetros, algo así. Y ahí empecé. Vale. Sí, mira, primero vamos por partes porque hemos mencionado muchos escenarios, por decirlo de alguna manera. Hemos mencionado a Miguel Ángel y a Rousset de Spring Bike. Vamos por partes, nos quedamos ahí un poquito con lo que decías, ¿no? 200 personas, lo que dices. Muchas veces, pues 200 es una distancia que muchos ciclodeportistas, por así decirlo, esta gente que participa Sí. en marchas, se las toma a modo competición y demás,
las usa pues a modo de entrenamiento de calidad o, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que ahí cada uno, mientras respetemos a los demás y estés dentro de el corte máximo y el corte mínimo, pues tampoco hay mayor problema. Lo que pasa que sí que es verdad que ya 200 empieza a ser un volumen, pues para gestionar quizá un poco más complicado. En- de ahí comentas, el salto es a Raiza Cross Girona de Tarmac Boys, de nuestro amigo Marcos, como decías. Yo este año he hecho, esta temporada que acaba ahora, he hecho el Camino, que es la otra que organiza, y mi mujer, que como sabes, estuvo en Cromboyov y tuvo Mm. que retirarse, precisamente le dije, mira, Crombo, es una prueba muy chula, muy bien organizada, pero muy dura, sobre todo como inicio, ¿no? Quizás a la ultradistancia. Y le digo, ¿por qué no te vas a Raiza Cross Girona? Aunque sea al medio, porque encima hay dos distancias, 700 y 400, y para 400, por ejemplo, lo que comentabas, tienes 60 horas que no dejan de ser 3 jornadas de ciclismo, ¿no? Tres días, digamos. Sales a las 8 de la mañana, sábado, domingo y lunes hasta las 8 de la tarde. Con lo cual, pues la media de kilómetros pues son 140, básicamente. Esto. Entonces, y luego, no me quiero olvidar, comentabas también ese primer 200, ese cómo ibas escalando hitos, ¿no? Has dicho tu primer 70, la subida al Tibidabo, primero una vez, luego dos, 70, 100, la barrera de los 100, hay mucha gente que ya, ¿no? Pues 100 no se Sí. hacen todos los días y tal. Y cuando decides apuntarte a ese primer 200, me gustaría que me contases cómo lo afrontas, digamos, con muchas dudas, con mucho respeto, miedo entiendo que no, porque si no acabarías por no ir, pero cómo, primero, ¿de dónde te surge la idea? No sé si es ese, esa vena picona que decías que también te hizo dejar de fumar, ¿no? O si fue, oye, pues voy a ver qué es esto y a ver qué se cuece por aquí. Pues un poco sí, curiosidad, decir, a ver qué es esto. Había escuchado pues el mundo brevet, etc., a ver qué es esto. Y luego, bueno, decía, ya tenía cierta forma, como que sabía que en un nivel de, por decirlo de alguna manera, que aunque sea arrastrándome, sabía que la iba a poder hacer. Entonces era, bueno, pues si he podido hacer 100 más o menos dándole, pues bueno, el que dice 100 dice 200. Tampoco ya es un tema de simetría. Cuando ya en estas cosas cruzas el 50%, ya el otro 50% es casi bajada. Entonces tampoco recuerdo ir con mucho miedo, porque ya digo, sabía que, bueno, aunque sea arrastrándome, lo iba a hacer, y luego que iba a haber mucha gente. Eso también ayudaba. Que no me iba a quedar solo en ningún momento. Eso también me ayudaba bastante. Casi a otras distancias he ido con más respeto que a este primer 200. También igual la ignorancia. A veces siempre digo en estas cosas, compartida con este 200, que a veces es peor cuando haces las cosas la segunda vez, porque ya sabes lo que es. A Sí, veces la sí. ignorancia es una gran ventaja. Siempre, por ejemplo, Crombohog la ha hecho 2 veces, pues la segunda vez le tenía bastante más respeto que la primera, porque la primera vas con la ignorancia y la Ujú. segunda dices, esto ya sé que voy a sufrir bastante. Entonces yo creo que era un poco pues un poco naif, un poco decir, bueno, pues a ver qué pasa, que seguro que irá bien. Yo siempre me llevo mis auriculares por si acaso me tengo que quedar solo para ponerme unos podcasts, un poco de música, y dije, bueno, seguro que aunque sea arrastrándome, voy a llegar. Pues sí, buena actitud, desde luego, porque ¿no? Muchas veces, oye, últimamente que me ha dado también por leer libros de filosofía y así, es algo que se suele decir, ¿no? Me preocupo por muchas cosas, no me acuerdo de quién es la frase. Eh, he pasado muchos nervios por muchas cosas, de las cuales la mayoría nunca han llegado a pasar, ¿no? Entonces, muchas veces la película que nos montamos un poco en la cabeza, lo que decías de la ignorancia, por un lado está bien Ya. porque vas un poco con la incógnita y no sabes cómo de malo puede ser, pero por otro lado también te puedes llegar a montar unas películas que luego al final no es para tanto, ¿no? Entonces depende un poco la mentalidad Exacto. de cada uno. Oye, ¿y cómo, o sea, me dices que tu primer 200 es ahí en San Feliu, ¿cómo, cómo oyes hablar de los brevets y cómo conoces a Spring Bike como organizadores? Pues si te soy sincero, Gaby, no me, no,
pues no recuerdo cómo caí allí. Y eso que ahora mantengo muy buena amistad con Miguel Ángel y Russer. Incluso a veces quedamos ahí en San Felipe y nos tomamos algunas cenas, pero no recuerdo. Oye, las breves yo creo que había escuchado de ellas, pues diría que por Kiko Borja, Ujú. pero pues no recuerdo. Yo buscaría en internet brevets Barcelona y como Barcelona ciudad no hay, pues encontré esta que además coincide que es siempre en febrero. Es como de los, bueno, no sé si sea el primer, no creo que sea el primero del año, pero es de las primeras brevets de los primeros 200 del año. Ujú. Y Sí, allí caí, pero el cómo no recuerdo, vale. sinceramente. No, no, era curiosidad, ¿eh? Sí, yo creo que las primeras, fíjate, suelen ser más en Murcia, Alicante y demás, que también por clima, pues lo tienen un poquito más fácil. Aquí, desde luego, si montas un brevete en enero o en febrero, lo Sí, más sí, probable es que te mojes y pases mucho frío. Entonces, pues aquí solemos empezar más marzo, abril, un poco como en Zaragoza, más o menos, sí. que son pues igual un mesecito más Mes más tarde, ¿no? tarde, sí. Más o menos. Estas esto suele ser en los últimos fin de febrero y luego también, bueno, claro, es todo a posteriori, lo descubro. Cada 2 años cambian de track y el track siempre tiene mucho encanto, mucho encanto. ¿Va aparejado el encanto al desnivel o no? Sí, le meten bastante desnivel, pero ya te digo, es que también, claro, aquí pasa respecto a Zaragoza, que es lo otro que más conozco, que claro, al haber tanta densidad de población, hay a saco de carreteras, o sea, tú aquí tienes para elegir. Y luego ellos suelen llevarlo mucho por la zona del Penedés Ujú. y ahí hay mucho camino rural, un poco rollo Tour de Flandes. Giros de Ajá, 90 grados, repecho, vale, y la verdad que el track tiene mucho encanto. También vale, vale. mira, aprovecho, hablando que estamos hablando de ellos, hicieron una SR, que creo que la hizo Miguel Ángel el año Sí, pasado, sí, sí. y también, o sea, con mucho encanto. Son unos auténticos exploradores de carreteras, Qué porque bien. aún habiendo ido en bici mogollón de veces por allí, te llevan por sitios que dices, pues esto no lo conocía. Qué chulo. Mira, yo no conozco mucho la zona de Barcelona con la bici, pero estuve este año en mayo, creo que fue, para el puente de mayo más o menos, que coincidió con la Vuelta Femenina, que salía de Zaragoza, o sea, perdón, de Barcelona, que hacían una crono individual por equipos, y aproveché a hacerme un par de vueltas por allá y precisamente salí de Barcelona, salí por la diagonal hacia San Feliu Martorell, Sí. y un poco pues hacia esa zona. No me voy a acordar de los nombres de los pueblos, pero Yelida, quizá, de Martorella, Yelida. sí, eso es, eso es. Que hay así como un par de puertecitos no muy largos Hmm. y bueno, pues nada más salir de Martorell, de hecho creo que empezaba uno. Que pasas como por debajo de la autovía o de la nacional Sí, sí, sí. Sí, 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 y que vas a Yelida y Yelida, eso sí, es. sí. La verdad que es eso. Aquí hay mucha Y, carretera. y la verdad que en contra de lo que puede parecer, ¿no? Que Barcelona, pues mucho tráfico y tal, enseguida que sales, hombre, sí que igual la zona justo donde el polígono de San Feliu y demás tienes un poco de jaleo, pero enseguida que te sales de las carreteras principales, joder, hay para rodar ahí una pasada, está chulo, la verdad. Sí, sí. Y luego tenéis, por otro lado, y ahora seguimos con el tema de brevets, pero tenéis la ventaja del clima, ¿no? Lo que hablábamos. Empezáis en febrero porque ya más o menos se puede estar. Y es algo que, al margen de las horas de luz, pues os permite rodar prácticamente todo el año, ¿no? ¿Esto cómo lo vives tú? Claro, es un poco lo que dices. Aquí el clima es una suerte. Yo, de hecho, el ejemplo es que yo no tengo ni rodillo. Nunca me he montado en un rodillo. Porque aquí no hace falta. Sí que, o sea, yo estoy seguro que aquí gente que es gente calurosa de Zaragoza, aquí nunca utilizaría un culot largo, porque hace siempre bastante buen tiempo. Para entre semana, ahora que ya se hace de noche, tiene un poco el truqui de Coiserola, que es la montaña donde está Tibidabo, cambia mucho la temperatura de cuando cambias al Vallés, a donde está San Cugat, o sea, al otro lado, que es lo que no es mar, cambia Ujú. mucho. Entonces, el truqui ahora en invierno es, si quieres hacer desnivel, haces subidas de la cara de Barcelona y Claro, no hace, o sea, se puede ir en bici sin pasar frío en todo el año sin ningún problema. Yo te que no soy quedas. muy friolero, por ejemplo, guantes, pocas veces. Me ha llegado a pasar en brevets en Zaragoza, por ejemplo, en el 200 del año pasado, además que hacía mucho viento, Joder. no,
me faltaba ropa. O sea, yo no tengo ropa de invierno suficiente si no es con plumas para poder ir en bici en Zaragoza o quizá en Pamplona, en un día de frío de verdad. Mm. Sí, sí, hombre, además si te quedas en la cara templada, ¿no? En la cara del mar, Claro. que siempre es un poquito más templado, más Sí, oceánico, sí. pues está guay. Oye, y digamos, me has dejado claro un poco que el inicio es con los brevets en San Feliu, con Spin Bike, con Miguel Ángel y Roser. Y luego, digamos que exploras la otra cara, que son las pruebas de ultradistancia, ¿no? Los eventos Sí. de ultradistancia, entre comillas, carreras, si los queremos llamar así, que bueno, cada uno ya sabemos que nos lo tomamos como queremos o como podemos. Eh, ¿Cómo acabas también en ese? Supongo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero acabas en Raiza Cross Girona y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Primero, ¿cómo das ese paso de los brevets a las ultras y cómo vas escalando ahí también? Pues un poco todo por probar. Pues yo iba escuchando, pues mira, hay aparte de las brevets, porque sí que es cierto que las brevets, no siempre, pero les suele pasar un poco que, al menos las que yo conozco, que tampoco puedo hablar como un mega erudito de brevets, porque al final he hecho brevets en Sant Feliu, Ripollet, o sea, por Cataluña y las de Zaragoza. Ujú. Pero veo las pruebas de ultraciclismo, veo que los tracks suelen tener quizá algo de más dureza y más encanto, es como que están más currados. Entonces, pues un poco por inercia acabé allí. También, pues también me gusta, pues, eh, el tema del dot watching, que siempre te hace apretarte y exigirte más de lo que te exigirías, porque yo siempre digo, es típico que seguro que nos lo han dicho a todos, oye, ¿por qué pagas para hacer eso si lo puedes hacer tú solo? Y digo, ya, pero yo solo no voy a hacer las animaladas que puedo hacer en Crombo, yo no voy a hacer 480 kilómetros seguidos, yo solo sin saber que hay más gente. Es una tontería, vale, pero bueno, ayuda, saber que hay más gente haciéndolo, saber que hay uno que lo tienes cerca, otro que lo tienes cerca. Entonces, pues un poco, yo creo que es como así paso natural. Ujú. Empecé eso, Raida Cross Girona, y de ahí dije, pues voy a un pasito más. Como yo, claro, aparte de que la gente que lo organiza son encantadores, el track tiene muchísimo encanto. Yo lo tengo muy cerca de casa porque sale, bueno, el año pasado de Castelbel, antes de Reus. El hecho de que sea circular también me gusta bastante porque te quitas pues los líos de llevar la bici, no sé qué. Para mí es muy cómodo. Voy en coche, lo dejo ahí aparcado, dejo las llaves de casa dentro del coche, me llevo la llave del coche y cuando llegue, pues de vuelta a Barcelona. Ujú. Pero yo creo que es un poco, pues, ir hablando con gente, conociendo, pues si existe esto, que es como las brevets, pero que nos apretamos más y esto. Es un poco, yo creo, natural. Sí, sí. Pues mira, es curioso, me quedo con dos cositas que has dicho. La primera es lo de que los recorridos de los brevets quizá pues buscan más, no sé si llamarlo asequibilidad, si es que existe la palabra, ¿no? O sea, pues está esa norma no escrita, que últimamente también te digo que está cambiando, que era pues intentar no pasar de los 1000 por cada 100, ¿no? De desnivel, ese ratio 1 a 1, por decir. Pero yo creo que eso está cambiando porque también ha entrado mucho organizador nuevo que seguramente es de la misma opinión que tú, ¿no? Que no voy a sacrificar lo bonito que tengo al lado de casa por el miedo a sumar desnivel. A ver, yo creo que también pues siempre está guay buscar un equilibrio, ¿no? Pero bueno, que ya no es condición sine qua non para hacer una brevet el no pasar de cierto desnivel, sino que hoy ya cada vez pues hay, por ejemplo, en Astorga, en Murcia, suelen ser tirando a duras y a bonitas, ¿no? Porque muchas veces es lo que decías tú. La dureza es la que te permite llegar a sitios con mucho más encanto que la llanada típica o que el valle en el que no hay nada más que 4 pueblitos y recta, recta, recta. Y quizás, pues ahí eso lo que digo. Cada vez más organizadores que se tiran un poco a ese, a ese otro formato, ¿no? Digamos. Y lo que comentabas de el dot watching, ¿no? Y la logística. Me quedo con lo de la logística porque dices, bueno, pues mira, Chromebook, por ejemplo, que lo has dicho,
además de que te pilla cerca de casa, el tema de que es circular. Mira, yo estoy empezando ahora a mirar el tema de Gran Guanche, porque estoy inscrito en enero. Y ya esto es, vamos, El paradigma de la... es Claro. volar primero, porque no, ya no es voy en coche o en tren hasta un sitio y ya me olvido, no, tengo que ir, vuelo a un sitio y vuelo desde otro distinto, con lo cual, el tema logístico más, bueno, más luego el durante con los ferries y demás, que ahí todavía no me he metido, ¿no? Porque tampoco están los recorridos definitivos ni nada, pero aquí hay para todos los gustos. Lo que pasa que, bueno, pues también lo mismo que decías tú, ¿no? El encanto o el atractivo que a mí me puede parecer que tienen las Islas Canarias para andar en bici, me supone un beneficio mayor que el incordio que me supone todo el tema logístico, ¿no? Entonces, pues ahí cada uno, pues sus prioridades y sobre todo según qué momento, pues dices, pues mira, este año está y, y así. Oye, comentabas también, Javi, que además de los brevets de San Feliu, sueles ir a Zaragoza, ahí hemos coincidido varias veces, y algún otro también por Cataluña. En Cataluña hay un montón de clubs que organizan, están en Tárrega, está La Fuliola, Sí. Cambrils. ¿A cuáles sueles ir o a cuáles has ido de vez en cuando? Hay un en Ripollet, que es Sí. allí también, digamos, en el otro lado de Collserola, muy cerca de Barcelona, hacen un 300, que es Ujú. como además honorífico a una persona que se llama Manu, que debía ser pues un mítico de esta gente que ha hecho muchas Paris-Brest, etc. Y a ese 300 lo he hecho también dos o tres veces. Además, el recorrido es chulo y cada año lo van cambiando de sentido. Ajá. A los de la Fuliola sí que tienen mucho movimiento, pero no he ido nunca a ninguno porque es un poco incómodo el tema de hospedarse. La Fuliola no tiene, no es fácil dormir allí y claro, yo no tengo furgoneta para ir, entonces no, complicado. También en Cambrils organiza un chico que se llama Raúl, que además también es relacionado con la Crombo, que hace de mecánico, es el que revisa las bicis antes de la Crombo, organiza también en Cambrils, ahí también he estado. Y luego, sí, como dices, en Tárrega también, pero eso sobre todo en Spring Bike, Cambrils y Ripollet, Ujú. es donde está. Y más o menos, claro, estamos ahí un grupillo que siempre nos encontramos y la verdad, pues que bien. Ujú. Mira, con Raúl coincidí precisamente, bueno, lo conocí en la Crombo cuando fuimos y luego en la Londres-Edimburgo-Londres de este año volví a coincidir con él porque participaba su padre, Manel, Ah, mira. y que es otro fenómeno, porque empezó hace poco, dice él, cuando se jubiló y ha hecho un montón, le ha cogido el gusto y también como tiene tiempo, pues está hecho, ya te digo, un artista. Y, y luego comentabas, a mí me pasa un poco lo de pues el incentivo de volver a ir a los sitios, aunque el recorrido te lo sepas, pues por volver a reencontrarte con la gente, ¿no? Es un poco quizá lo que me pasa a mí con Zaragoza, que los recorridos, pues más o menos me los sé, tampoco es la ciudad que más a mano me venga, aunque tampoco la tengo lejos, pero bueno, al final, oye, pues como sé que voy a estar allá con Kiko, con Borja, con Néstor, con Pepe, con Sergio Molinero, contigo y así, pues siempre está guay. Aunque luego, la verdad es que nos vemos un poquito en la salida y igual no nos volvemos a ver en todo el día, ¿no? Pero pues ya tienes ese incentivo de por lo menos saludar a la gente. Oye, pasando un poco, digamos, de el historial, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que te enganchó, digamos, de esto de, bueno, comentabas al principio, oye, fui a probar el 200 porque, bueno, había hecho ya 70, 100, me decidí a probar 200. El afán de superarte entiendo que es lo que te hace ir a una distancia superior o a un reto mayor, pero ¿qué es lo que te hace luego repetir? Pues
No sé, es que no sé, es difícil de explicar porque tiene algo que engancha. eh, Como a veces le digo a la gente fuera de este mundo, les digo, a ver, sobre todo las distancias muy largas. No todo el rato es divertido. Si a veces igual es divertido más del 50% con suerte. A veces ni eso. Pero no sé, es como cuando el rato que es divertido, pues vale para todo. Y no sé, yo es que además soy de los que termino algo y es que ni termino con la sensación de nunca más voy a hacer esto. O sea, casi ya al día siguiente ya quiero hacer otras cosas. Pero, y es raro porque es eso, no es, tiene esos momentos, ¿ves? Pero esto como que lo olvidas. Yo creo que la cabeza, en esto de la bici y en general, es como la memoria es como muy selectiva, te acuerdas solo de lo bueno. Y, Totalmente. o sea, sí, sí, como que... Sí, sí, porque yo creo que si lo pensases con la parte racional, ¿no? Lo que decías al principio, estoy pagando una pasta. Hay ratos que me pregunto si me merece la pena o si no me merece la pena y muchas veces te preguntas que a ver en qué estabas pensando cuando te inscribiste. Porque al final lo disfrutas, pero pasas mucha miseria también, porque es un deporte, el ciclismo en general es un deporte muy duro y el ciclismo de larga distancia en particular yo creo que un poquito más, ¿no? No solo por las distancias, sino porque al final pues te ves durante tantas horas expuesto que al final te mojas, pasas frío, pasas calor, te da el viento de cara. Hay ratos que no te apetece estar con nadie, ¿no? Averías mecánicas. Entonces, joder, es un poco... Mira, Javi, el tema de racional que sacabas, Sí, esto lo utilizo mucho cuando la gente me pregunta, oye, no sé si apuntarme a esto, si apuntarme a esto. Le digo, mira, no lo pienses, no le quieras dar racionalidad, porque parte de la base de la que no es racional. Entonces, no quieras o sea, darle racional a algo que no lo es. O sea, apúntate y ya está. Pero no intentes porque no tiene sentido. O sea, si lo piensas, no tiene sentido. Entonces, apúntate y no lo pienses. desde luego. No, no, mira, yo a la Gran Guanche me apunté de calentón porque fue así. Me dijo, me mandó un audio Sergio Tirado de Mentor en Nutri. "Buah, nos hemos apuntado, Fruco, Robert y yo a Gran Guanche. Y digo, hostia, no me jodas, no me digas eso, que llevo tiempo pensando. Pues al día siguiente ya me había inscrito, ¿no? O sea, vas de calentón y al final, oye, es lo que hay que hacer con estas cosas, que si te lo Ah, sí, piensas sí. mucho no Si harías lo casi piensas, nada, ¿no? no. No, pues me dais envidia, ¿eh? Porque yo además lo pensé el año pasado, ¿eh? Como estuvieron Kiko y Néstor, siempre. Bueno, también al trabajar con el ordenador, pues soy bastante. Agradezco que haya pruebas para ir viendo el dog watching. Y claro, el dog watching mola ya de por sí, pero cuando hay gente que conoces, pues todavía más. Y la gran guancha del año pasado me daban mucha envidia. También había una amiga y un amigo de Barcelona y dije, lo que a mí por fechas me viene eso, ay, lo tendré que negociar con la jefa. Además es de Canarias. A ver si por ahí le pillo la Mira, parte oye, sentimental y me deja. Pero por fechas no me va muy bien. a mí por fechas no me va bien por lo que hablábamos al principio, que tú tienes buen clima, pero yo me voy a tener que chupar un invierno porque hay que meter desnivel, sí o sí, o sea, no puedes Eso hacer sí, sí, solo sí. volumen. Sí, Y sí. aquí en diciembre, pues bueno, pues no es lo más Y agradable, vamos a decir. me gusta mucho, ¿eh? La logística de los ferries porque es como girar la tuerca un poco más. Es Sí, sí, sí. como, y ya tiene muchos estímulos y muchas historias una prueba, pues los ferries todavía giran un poco más. Y al final, por lo que la he seguido otros años, es tirarle para intentar llegar a la última isla y con los que llegas a la última isla, con esos es con los que te vas a jugar la tostada. Es Eso. como, es un poco eso. Sí, El barco sí. de tu última isla es, si en ese barco estoy el X, pues tengo que, o sea, si estamos 20 en ese barco, pues llegar el primero de esos 20. Claro, tú ten en cuenta que depende cuánta distancia hayas sacado en una isla, si pillas el mismo ferry, esa distancia Claro, se se difumina, disipa. exacto. Entonces vuelves a salir, digamos, a hacer tabula rasa, Claro. como quien dice. Entonces, Y la luego última isla además, es una quebrantahuesos con fatiga. O sea, eso una es. quebrantahuesos, pero llegando ya Mira, cansado. la última isla, por lo que he estado viendo, son 110 kilómetros, 108, con 3.500, que ya está bien. O sea que es más lo que te has chupado antes, claro. Bueno, sí, sí. Sí, sí, es Entonces, como. y luego tiene el incentivo, que yo ahí no entro porque yo voy a ir a mi bola,
pero está, digamos, el pacing Audax, el ritmo Audax, Mm. que si tú cumples y llegas a coger los barcos que la organización ha dado por buenos para ese ritmo, te devuelve la inscripción, te sale gratis. Eso no lo sabía. Yo sabía que sí sabía que estaba un tiempo Audax, pero no sabía Eso que es. Pues ese tiempo te... Audax, el premio que tiene es, Vale, es que te vale. devuelve la inscripción íntegra. O sea que un incentivo más Sí, sí. si lo quieres intentar. Para mí no es ese juego, ya te lo digo yo. Pero bueno. Oye, hablando de ritmos y de tal, tú eres un tío que, bueno, esto como todo, depende con quién te compares, pero sobre la media, en la campana de Gauss de kilometraje anual, estás bastante a la derecha, diría yo. ¿Cuántos kilómetros llevas ahora solo por curiosidad, más o menos? 20.600, 700, así. Sí, hago muchos kilómetros. Sí es verdad que, como digo, mucho kilómetro basura, o incluso lo llamo ya directamente kilómetro podcast. Es salir con la bici un poco a verlas venir. No hago nada organizado, ni sistematizado, ni nada por el estilo. Y seguramente si alguien profesional me dijese, venga, Javi, vamos a hacer que mejores, lo primero que me diría es, no puedes hacer tantos kilómetros, porque yo me doy cuenta que lo que hago no es eficiente, pero me lo paso bien. Y volviendo otra vez a hablar aquí de las subidas de Tibidabo, tienes aquí la oportunidad en Barcelona de... no, no es muy duro, no tiene desniveles muy duros, entonces puedes elegir si quieres, una vez ya estás medio en forma, puedes elegir si puedes subir a 110 de pulso o si quieres apretarte. Entonces, eso te permite poder salir mucho en bici y hacer también mucho desnivel, porque también hago bastante desnivel, sin que siempre sea una agonía. Claro, sin estar reventado para el día siguiente, Claro, ¿no? O sea, exacto. sí, bueno, las subidas tendidas, lo que dices, cuando ya estás un poquito digno, pues Claro, te permite regular. Mira, yo hace ahora un año más o menos que me mudé de barrio aquí en Pamplona y ahora mismo tengo el Monte Ezcaba a 2 kilómetros de casa y son también 6,5 kilómetros con 450 o algo así. Lo que pasa que sí que es verdad que los 2 primeros kilómetros tienen una media bastante alta. Pero bueno, pues lo que dices, oye, metes todo y pin, 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 y luego cuando claro. toque apretar ya aprietas. Mira, yo a diferencia que tú, yo soy de menos kilómetros, pero sí que entreno. Yo tengo un preparador y por un lado, me sirve para obligarme un poco porque hay días que me daría la pereza y si no, no saldría. De hecho, ahora cuando terminemos, cogeré el rodillo, que yo sí que tengo, y además hoy aquí está el día un poco pocho. Y, y por otro lado, hay veces que digo, jo, me da miedo que el hecho de tener un preparador que me entrene llegue a ser más una carga que un hobby, ¿no? Que convierta esto del ciclismo o que me acabe saturando, por Ya. decirlo de alguna manera. Tú entiendo que nunca has entrenado como tal, sino que sales un poco a lo que te apetece cada día y lo que dices quizá no es lo óptimo, pero es lo sostenible, ¿no? En el tiempo, que al final pues no deja de ser. O sea, la mejor rutina, si luego no la vas a seguir, pues tampoco tiene mucho sentido. No sé, en ese... Bueno, eh, pero no siempre, no tampoco sí lo que dices, Javi, pero también es verdad que muchas veces tengo que tirar un poco de. No siempre me. Pues hay veces que me cuesta salir en bici, porque también a veces lo llamo ciclismo coste de oportunidad, que es, si no vas en bici, ¿qué vas a hacer? Entonces dices, bueno, pues igual mejor voy en bici. claro, Pero sí que a veces me cuesta, pero bueno, tiro de trucos mentales, me agarro mucho a decir, mira, me va a costar, pero seguramente en 15 minutos, cuando lleve 15 minutos en la bici, no me voy a arrepentir de haber salido. Y luego también me vienen muy bien me gusta también mucho la música, pues los podcasts y la música, porque de la bici me gusta, que es como colegas que tienen grupos, tal, siempre dicen, el mejor sitio donde escuchas un disco es en el coche, porque no puedes hacer otra cosa más que escuchar el disco. Pues la bici es lo mismo. Si quieres escuchar algo concentrado, bueno, sí, porque, por ejemplo, te pones en casa un disco, es fácil distraerse a meter platos al fregaplatos, cualquier cosa. En la bici, no, solo puedes ir en bici.
Entonces, esto me ayuda también mucho a motivarme. Decir, bueno, pues así escucho esto. Sí. Ya digo, no, o sea, no siempre me apetece salir, pero voy con mis turbios mentales igual. Mira, yo creo que, hombre, apetecerle siempre, siempre, yo creo que a nadie, ¿no? A nadie. Pero mira, lo que dices de lo del coste de oportunidad, eh, joder, me, me gusta esa manera de pensarlo porque muchas veces al final la alternativa es perder el tiempo Sí. vilmente. O sea, estar O ir al bar. O ir al bar. haciendo scroll en el móvil o Sí, sí. inflarte a birras en el bar, ¿no? Entonces, Exacto. que hay tiempo para todo. Que ahora vamos a hablar también de Claro. eso, pero a ver, que no sea, o sea, si la mayor parte del tiempo estás haciendo algo productivo en cuanto a salud y en cuanto a desarrollo personal, si lo quieres llamar así, porque te aporta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aunque aquí los ciclistas seamos más que nadie. Y además me da la sensación de que tú eres un tío, por lo que acabas de comentar, que la productividad, pues, te importa, ¿no? De alguna manera. Entonces, has hablado del coste de oportunidad y luego has hablado también de aprovechar el tiempo de la bici, pues, para oír buena música, para podcast. Entonces, oye, por ejemplo, eso, en la carretera me gusta menos lo de la música, porque me gusta también estar más concentrado, no en el tráfico, que también, sino pues momentos de soledad para, no sé, o sea, casi casi te diría Ujú. una manera de meditar, ¿no? Pero en el rodillo, por ejemplo, sí que dices, oye, pues mira, me podría poner cualquier serie, pero me voy a poner un podcast de X tema que me interesa y joder, pues al final, en ese sentido, pues aprovechas el tiempo doblemente, ¿no? No sé cómo Sí, sí, decirlo. exacto. Sí, sí, sí. Y luego lo haces creo, el ejemplo que te ponía del coche, que es que es de las pocas cosas en las que no te puedes distraer, o sea, solo puedes escucharlo, no puedes ponerte a hacer otra cosa. Con foco, sí, sí, está claro. Y esto, claro, por eso es, incluso llego a niveles de que en las bajadas pauso la música, porque en las bajadas no se escucha, Eso, pauso la música. eso, mira, me ha pasado a mí alguna vez y yo creo que a cualquiera que haya hecho series de alta intensidad le habrá pasado parecido que estás en el rodillo o en la calle haciendo series, escuchando un podcast y cuando estás a mucha intensidad paras y dices, no me acabo de, o sea, me acabo de no enterar del último medio minuto de lo que estaba escuchando porque toda mi atención se ha ido al esfuerzo, ¿no? Entonces, pues con las bajadas, evidentemente, me pasa algo parecido. Es curioso cómo funciona la cabeza. Oye, te decía medio serio, medio en broma, y es un tema que si quieres, sin más, se lo pasamos por encima, pero tampoco renuncias, digamos, a tus otras pasiones, como que puede ser, pues eso, la música, el salir de parrandeo, no estoy diciendo aquí que seas un viva la Virgen, ni mucho menos, que nadie me malentienda, Lo he pero, sido mucho, ahora menos ya. pero sí que es verdad que encuentras tiempo para todo, ¿no? Digamos, Mm. que es a donde yo quería llegar. Entonces, ¿cómo, me sabe mal utilizar este término, pero cómo gestionas eso o tu vida en general para que te dé tiempo a todo, hablando de productividad? Claro, a ver, también es mucho circunstancias personales, pues eh, soy soltero sin hijos, tengo un trabajo que me permite teletrabajo muchos días y a las 5:30 estar ya saliendo con la bici. Y luego, bueno, sí que es verdad que igual un poco el fin de semana es donde sí que, pues claro, si sales el sábado y si quieres salir 2 días, que a veces es la manera de meter 2 fondos seguidos, muchas veces el domingo para el ir en fatiga, o sea, apretarse, a veces el sábado voy con un club, que ahí sí que nos damos bastante caña, y el domingo para ir en fatiga, pues claro, tienes que sacrificar el sábado, pues irte pronto a casa, pero entre semanas sí que me da tiempo, por ejemplo, a ir a concierto, me da tiempo a trabajar, ir con la bici 2 horas y media, ir a un concierto y estar a las 12 en casa. Sí que es verdad, sacrificar algo más quizá los sábados. Esto sí que no puedes hacer muy tarde si quieres salir el domingo. Ujú. Pero yo creo que se puede, a ver, también tengo buenas circunstancias personales, creo, para la No, bici. no, evidentemente el entorno ayuda, pero bueno, es lo que decíamos antes, si el coste de oportunidad, si tu Claro, alternativa es X y decides claro, X, pues claro. no vas a gestionar igual. Yo, mira, o sea, a nivel de circunstancias puede ser parecido porque
mi mujer anda en bici, con lo cual no es un hándicap ni mucho menos, todo lo contrario. No tenemos hijos y también salgo para las 4:30, generalmente salgo, para las 5:30 puedo estar andando en bici. El hándicap o la excusa, mejor dicho, puede ser, perdón, puede ser el clima ahora en otoño-invierno. Tiro de rodillo, salen menos kilómetros, bueno, pero sí que procuro por lo menos aprovechar de alguna manera. Has comentado que más o menos 2 horas, 2 horas y media puedes sacar entre semana. ¿Cuántos días más o menos sueles salir? ¿Sales todos los días? ¿Descansas? No, más o menos salgo entre semana 2 o 3 días. El viernes normalmente no, y de 2 o 3 días. Vale. Pues depende un poco de la semana. Pues hoy, eso yo creo que lo haremos todos. Mítico que el sábado o el domingo miras el tiempo de la semana siguiente para ver qué días de intentar verlo más o menos, pero esto, 2 o 3 días entre semana. Y luego sábado o sábado o domingo. Vale. Sí que es verdad que el sábado suelo salir con un club, aunque bueno, depende porque madrugan mucho, luego paran mucho. Bueno, salir con los clubes tiene el pro de que igual te aprietas más de lo que te apretarías yendo solo, pero luego la contra de que paran mucho rato a comerse un bocadillo, madrugan mucho porque tienen que llegar a la 1:30 a casa. Y entonces, pues un poco depende. Ya te digo, el fin de semana a veces un día, a veces dos. Mm. Pero sí que meto siempre más de 300 kilómetros a la semana habitualmente. Y luego, Vale. pues claro, me salen semanas muy locas. Pues claro, la semana que haces un 600 y luego si has hecho 120 kilómetros entre semana, pues te salen ya una semana de 720. Claro. Sí, o la semana de un ultra, pues te vas a Claro, 1.300, claro. 1.400. Que esa era la siguiente pregunta. Más o menos a nivel calendario, comentabas, Frank Guanche, por fechas no te viene bien, pero luego, en primavera, principio de verano, aprovechas, ¿no? Más o menos a cuántos, entre brevets y eventos, ¿cuánto sueles desplazarte o no desplazarte? Entiéndeme. ¿A cuánto sueles ir? Pues diría yo que sé, brevets a 5 o 6 y luego eventos. Siempre me gusta hacer uno largo, porque ¿A uno qué largo y llamamos uno un poco largo? más Perdona que corto. te corte. Estilo Crombohog, o el año que viene quiero Transpirines, y Ujú. uno más corto, pues estilo Ride Across Girona. Y Vale. es más que nada porque en el trabajo, fuera de agosto, solo puedo tener una semana entera de vacaciones y lo veo un poco suicida apuntarse a un evento Transpirines o Crombohog teniendo que, por ejemplo, volver a trabajar el jueves. Es verdad Ya. que los 2 años que he hecho Cromojos, por ejemplo, me hubiese dado tiempo, pero meterle a la cabeza ese Un, extra de decir, vale, un lo tengo que punto hacer en más de este tiempo. presión, ¿no? Claro, un poco, no. Porque de hecho, mira, relacionado con esto, uno de mis trucos en las ultras es, también mis trucos mentales, es decir, tú vas el primer día, segundo día, te pegas unas buenas matadas, pero dices, bueno, siempre puedo el dividir de me quedan tantos días, tantos kilómetros. Entonces, claro, llegas a un punto en el que dices, bueno, ahora si quisiese podría hacer 120 kilómetros cada día y sería finisher. Claro. Si tienes que ir a trabajar ese truco mental, ya no lo tienes. No, no, es una presión que además, Entonces, digamos eh, que cuánto quieres hacer tú está bajo tu control, pero luego las claro, circunstancias de claro, averías, un pinchazo mismo te puede condicionar a claro, acabar un día más tarde, ¿no? Quizás. exacto. Entonces, eh, bien, bien. Oye, y hablando de estrategias mentales, mira, es una cosa que no solemos tratar, pero ya que estamos, me puede interesar. ¿Cómo te planteas tú? ¿Te lo sueles dividir? Bueno, mira, la semana pasada saqué un episodio en el que hablaba, ¿no? Digamos, de dos perfiles de los que planificamos mucho y de los que se apuntan y no miran más hasta que les llega el track y van con todo. No sé tú cómo te catalogas y además de en cuál de esos dos perfiles, digamos que te ves reflejado, ¿cuáles son tus estrategias en el durante para sobrellevar los malos ratos o, o pensar que, bueno, yo qué sé, que, oye, mira, me queda tanto, lo que dices, ¿no? Voy restando ese coste de oportunidad que Claro. decías, esa estadística de pasar el 50%, ¿cómo lo afrontas? Pues es verdad, yo no soy de los que me mira mucho. Es verdad que todo lo que he hecho ha sido
por zonas que más o menos conocía, o sea, nunca he ido a hacer una prueba a Alemania, que no conocería nada, entonces ahí quizás sí miraría más, no miro mucho, sí que el tema de dormir o dónde comer, todo esto, utilizo bastante en los repechos, lo llamo esto, las labores administrativas, está feo decirlo, pero sacas el móvil, vas mirando, a ver, pues aquí llegaré aquí, puedo dormir aquí, comer aquí, y así también te entretienes, tienes entretenimiento. Y luego, bueno, pues los malos momentos, pues pensar, escuché tu episodio y un poco eras bastante certero en decir, bueno, pasarán, o bueno, si no decir, bueno, pues esto es lo que hay. Soy mucho de, utilizo mucho en pruebas largas en el GPS, llevo el mapa y el tiempo, solo eso, y jugar mucho con el tiempo, con, bueno, en 10 minutos me cambio esta chocolatina de un bolsillo a otro. En 10 minutos me la como. En 10 minutos bebo un trago de agua. Ese tipo de trucos. También viéndolo más a lo grande. Cuando empiezas por la mañana, empiezas animado, de madrugada empiezas animado y luego te empiezas a encontrar igual un poco peor, pensar de, mira, si paso sentado aquí 20 horas, habré hecho 350 kilómetros. Entonces, simplemente es que corra el tiempo y mover las piernas. Y al final, todo acaba pasando. Mira, me parece interesante lo de... O sea, que siempre hemos dicho, ¿no? De dividir los retos porque si no te explota la cabeza en pequeños objetivos. En los brevets se suele utilizar mucho lo de control en control, ¿no? Me voy a Claro. fijar solo en Sí, llegar al sí. siguiente control. En las ultras, quizá como no hay controles o no son controles físicos, pues bueno, te tienes que ir marcando tus objetivos de, venga, oye, está el puerto, venga, lo corono, me doy un premio, ¿no? Entonces, pero mira, esta estrategia de jugar con los tiempos tan subjetivamente, Sí, sí. no la había escuchado y me parece interesante, la verdad. Oye, Javi, y para el año que viene, ¿has comentado algo de Transpir? ¿Qué tienes en mente? Sí, el año que viene me gustaría hacer. Estás preinscrito, por lo que entiendo. Sí, sí, sí. Me prescribí. Luego me gusta. Además, mira, me voy a contradecir porque he criticado, he dicho que no me gustaban las pruebas de punto A a punto B, pues las dos que estoy apuntado, o una prescrito, son de punto A a punto B. Porque me he apuntado a Madrid y Barcelona también, y Ajá. luego me imagino que la Raida Cross Girona, porque es casi ya es como la de casa, porque de aquí de Barcelona es muy cómodo ir, si te aprietas no tienes ni que pedirte vacaciones, o sea, la haces entre el sábado y el domingo y ya está. Y de ultras esas tres. Y luego brevets, hace poco Rankat me mandó el calendario y bueno, casi lo pedí en Excel, porque en PDF no puedes jugar con él, de todo lo que hay. No, no, hay un Me montón gustaría de hacer, cosas. pues, por supuesto, el 200 de Sprint Bike, ese seguro, y luego he visto que en Zaragoza hay el 600, lo de montañas vacías, pinta muy chulo, y luego creo que haré, bueno, creo, casi seguro, el 1000 de Zaragoza. Además, ya hablé con gente con Kiko, francés, compañeros para hacerlo un poco sin darnos muchos hachazos, intentar ir lo más juntos posibles. Y por si acaso me da el 27, que yo creo que sí, para ir a la París-Brest. Entonces, así, pues eso, de ultras, Madrid, Transpirines y la Girona, y luego de grandes de brevets, un brevet 1000. Y luego ir viendo brevets sobre la marcha. A ver si me acerco a alguno a Pamplona. Y luego quiero meter también SRs, porque descubrí el mundo de las SRs el año pasado y me encantó, porque son como brevets, pero con chicha. Hicimos una, Francés y yo, la de Sprint Bike, 2 semanas antes de la Chrome y encima la hicimos del tirón y súper chulo, súper chulo. Y Sí, ya tengo fijadas pues, la tuya, una en Euskadi, una en Castellón y otra en Valencia, que tenga, digamos, cerca de aquí. A ver sí, si. yo creo que hay otra en Cataluña, que es la del Prepirineo. Cierto, cierto. Sí, sí, que además pasa por la SEU, o sea, que porque es donde vive de Donde francés, del que hablo. O pases, sea, eso es. sí, Pues además luego tienen la gran ventaja al margen de la chicha que comentas, que es un recorrido permanente y tú te organizas cuando te viene bien sí. hacerlo, con lo cual.
No tiene... También hice el año pasado, relacionado con estos de permanente, esta que se llama, no sé si conoces, la Volta Cataluña Randoner. Sí, sí, sí. Esta también la hicimos y, bueno, esta vez sí que el track es un poco más, bueno, rectas racionales, porque claro, eran 900 y 9000. Ya. Y entonces pues, pero la hicimos en marzo y también, bueno, lo pasamos bien. De Ujú. permanentes, que es chulo. Pues, genial. Pues estaremos atentos porque ya la semana que viene supongo que Carlos Mazón sacará los listados de admitidos. O sea que a ver ¿Estás tú en si... algo metido también o qué, Javi? ¿Eh? No te ¿Estás oigo. tú, ¿estás tú preinscrito también en algo de...? Yo estoy preinscrito en algo, sí, en algo en agosto. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Que tampoco es lineal. O sea, No, perdón, tampoco es lineal. No. Lo tampoco que es pasa circular. que, mira, te iba a decir, lo mismo que dices, me voy a contradecir, no me... Hombre, concretamente a ti la Pedalma, la Madrid-Barcelona, hombre, no es lineal, pero la logística Claro, se eso te sí. simplifica bastante, ¿no? Yo Y cuando hice... Transpirines así, porque el que va a Llançà va a Barcelona. Al final Eso o es. sea, Llançà a Barcelona es... Yo, por ejemplo, cuando hice Transpir era al revés y acababa en Donosti. De Donosti a Pamplona, pues fíjate. Vino mi como un mujer, nos café. fuimos a comer y luego a casa a tirarme en el sofá y llorar abrazado a mis rodillas. Pero entonces, quiero decir que la logística, y bueno, en el caso de Bilbao Claro, tampoco queda lejos de casa. Es más jaleo la ida. Por ejemplo, Gran sí. Guanche sí que es un poco locura, pero Ujú. bueno, tampoco yo ya tengo los vuelos cogidos y todo, o sea que ni tan mal. Encima yo Eh, lo de montar la bici nunca me ha gustado. O sea, nunca me ha... Pero bueno, le tendré que perder el miedo, pero porque te tienes que llevar la dinamométrica, no sé qué, bueno. Pero bueno, nosotros, mira, compramos para casa para compartir entre los dos una maleta rígida de estas. Estaba en la web de Canyon y para lo que valen no estaba especialmente cara. Y se la llevó mi mujer a Croacia y la verdad que mejor que la caja de cartón, ¿eh? Porque Ah, mira. pues, sí que tienes que seguir desmontando ruedas y soltar un poco el manillar, pero bueno, sabes que por lo menos va más o menos protegida, no como en la caja, ¿no? Sí, sí, porque mira, yo como anécdota hice hace 2 años, en verano, como cogí un track de Transpirines, crucé el Pirineo con un colega y bueno, de San Sebastián a Pamplona fuimos en bici para evitar en bici y Pamplona a Barcelona en tren y fue más duro que cruzar el Pirineo en realidad, porque tuvimos que ir primero a Zaragoza en unos trenes que paraban en Tafalla, Olite, o Claro, sea, sí, sí, sí. por el no querer desmontar la bici. Sí, sí, sí. Yo, mira, cuando fuimos a Llansa sí que llevamos la bici en caja de cartón, pero bueno, digamos que como era solo ida, pues la llevas más o menos a ojo, encima en el tren siempre puedes ir a echarle un ojo, que no es como en la bodega de un avión, Sí, ¿no? claro. Y bueno, además nosotros lo que hicimos fue bajar hasta Zaragoza en furgo, nos bajaron y hicimos AVE hasta Figueras. Claro. Entonces, digamos que te facilita también un poco el esto. Mira, eso de la bici en el tren, lo estuvimos hablando largo y tendido con Marcos, precisamente cuando se pasó por aquí a hablar del camino, porque claro, de Santiago hay que volver de alguna manera y no acaba de estar bien regulado del todo ese tema, pero bueno, yo creo que poco a poco No, se irán poniendo las pilas. No les queda otra, yo creo. no, no, es de desarrollo. O sea, si quieres ser país desarrollado europeo, pues tienes que dejar las bicis en el tren. O sea, es. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, me has hablado, ya por ir acabando, me has hablado de planes para el año que viene. No sé si de aquí ya, entiendo que lo que queda de año, que son 2 mesecitos, prácticamente no hay eventos, pero tú sigues andando en bici, no haces ningún parón No, no, gordo, no, no. vamos a decir. No, 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 no. Sí que septiembre y octubre, sí, porque coincide que suelo ir a, bueno, un par de festivales que montan unos amigos, son las fiestas de un pueblo, coincide, he hecho algo menos de kilómetros, pero bueno, que menos para mí me habrá salido como 1.600 cada mes, en vez de pero no hago ningún parón. Ahora en la Inmaculada suelo ir con otro amigo de Zaragoza, iremos
Altea, solemos ir, Ujú. ahí bastante divertido y encima que en diciembre vas de corto, pero no, nada de parones. Qué bien, qué bien. Y entonces me queda claro también que a ti lo que te gusta es la chicha, no solo por el pique, que también te va el mambo, sino porque te gustan los paisajes de montaña, ¿no? En ese sentido, si tuvieses que decir un sitio en el que no has estado, me da igual nacional que internacional. Eh, ¿Cuál es la chincheta que te falta de poner en el mapa? Pues mira, este verano en agosto estuve en los Alpes y claro, pues yo como no me gusta mucho hacer tracks ni mirar mapas, igual que hay gente pues, que os gusta mucho, a mí no me gusta mucho. Entonces, pues luego volví y vi, y claro, te das cuenta de todas las cosas que no has hecho. Entonces, pues quizá vol- volver allí. Y luego, pues de ir lejos, pues no sé, Colombia me molaría. Mm, Tema del Alto de las Letras y todo esto seguro que es chulo. Pero bueno, la verdad que es que o sea, esta pregunta me nos ha dado la casuística que este agosto estuve primero en Borneo y luego en Le Bourg-d'Oisans y allí hice muchos sitios de los que tenía muchas ganas de ir. Entonces quizá hiciste alpe volver italiano y allí, francés. sí, hice como, digamos, un viaje que la gente haría en furgoneta, pues yo con el coche. Ajá. Salí de Barcelona, es que claro, realmente Barcelona me di cuenta también este verano, o sea, cuesta lo mismo llegar a Le Bourg-d'Oisans, al Alpe d'Huez, que a Pamplona, prácticamente. Y Prácticamente. el Mont Ventoux, por ejemplo, está a 4 horas. O sea, el Mont Ventoux, el pie de Mont Ventoux. Sí, De sí, Barcelona, claro, de estar tan apartado allí, claro. enseguida sales a Francia. Sí, sí. Joder, qué diferencia. Porque mira, nosotros fuimos este año, no, el año pasado estuvimos en Alpes franceses, en la zona de la Madeleine, así en la Chambre. ¿Te suena? Claro, es por ejemplo donde yo no fui, que es, me parece, o sea, de donde yo estaba de Bourg-d'Oisans, subes Le Croix de Fer, pues Eso es, y más caes para el allá. norte, Caes al Valle digamos. del Morián, que es, Claro, pues de ahí puedes coger Galibier, Glandon, Croix de Fer, claro. Madeleine y Yo alguno hice como la más. Marmot, claro, subí y luego volví ya por el Galibier, pero luego ya vi que Vale. en todo ese lado del valle, en vez de volver por el Galibier, había muchas cosas más para el norte. Mm. Pero bueno, ya Y, volveré. y a lo que iba, que claro, nosotros hicimos parada en Mont Ventoux porque nos pillaba como buen sitio para parar la primera noche, porque lo teníamos que hacer Claro, en 2 días casi. Son 1100 o 1200 kilómetros casi claro. lo que tenemos. O sea que bien, bien. Pues nada, seguiremos hablando, nos veremos en Zaragoza Sí, seguro sí, sí, exacto, en y si Zaragoza. vienes por aquí, Bueno, y si quieres venirte, Javi, a lo de Spring Bike en febrero, para ya un poco. Además, vendrás caliente de la Gran Guanche. O pues sea, ahora voy a mirar cuándo es y igual me guardo ese sábado, porque de sí. verdad que será como el último fin de febrero, así que los tracks tienen mucho encanto. Sí, porque además, joder, me apetece hacerles una visita a esta gente y conocernos también en persona, que no hemos tenido la oportunidad. O sea que, mira, igual te recojo el guante y me planteo ese Pues sí, sí. 200 ahí para arrancar la temporada de breves. Encima, ojo, desde Barcelona salen 220, porque hay que ir y volver a la salida. O sea, desde Barcelona Bueno, encima tiene premio. ya haremos ya algo, no pasa nada, por 20 más. No, no, no vale Oye, pues eso. nada, Javi, espero que hayas estado a gusto. Hemos estado más o menos una horita. Yo creo que hemos Perfecto. tocado además temas súper variados. Yo casi te diría que es la entrevista más generalista que hemos hecho. Hemos tocado calendarios, planes, maneras de ver las cosas, estrategias, Oye, productividad. pues Hemos visto un montón yo he estado muy a gusto de también. Bueno, cosas. como hablar. Yo encantado también, muy a gusto. Y no, cuando hablamos de cosas que nos gustan, ¿verdad? Se pasa el Claro, tiempo. es fácil. Es fácil. Sí, sí. Oye, pues es lo dicho, si no es en Spring Bike, que yo creo que sí, en San Feliu, quiero decir, nos Sí. veremos en alguna en Zaragoza Sí, y y no ahora para noviembre, creo que no están anunciadas, pero hay cosillas un fin de semana que además coincide que yo tengo que ir. Está el algo, aniversario de este que has dicho de la Gran Guanche, hay algo un he fin de oído, semana. sí, algo he Habrá oído cosas de también. alguna cosita de estas como la que hicieron en febrero, precisamente el año pasado. Esto, esto. O sea que habrá que Igual estar nos vemos atentos, ahí. sí. Y oye, Exacto. pues si vas ahí, nos vemos antes, entonces, mejor Sí, todavía. sí. Muy bien, Javi. Oye, pues nada, Perfecto. un placer. Muchas gracias, Javi. A ti, hasta luego.
Hasta luego.